Testimonio del canasto de San José. Cierto día estaban suegro y yerno platicando, y el suegro le preguntó qué proyectos tenía para comprar casa, y el joven le contó que tenía problemas económicos, que en el momento no era posible, que era un proyecto de él y su esposa, pero a largo plazo, más o menos a unos 5 o 6 años. Y el suegro le dijo: te voy a contar una historia para que le pidas una casa a San José. En ese momento, el joven ya tenía recorrido un camino espiritual, pero no era muy devoto de San José y no sabía nada de San José. En ese momento, entonces el suegro comenzó a contarle la historia sobre el canasto de San José. Le contó que cierto día fue al convento de unas monjitas y que a la entrada había un San José muy grande y que tenía a sus pies un canasto, y dentro de ese canasto había una panela y unos plátanos. Había unas cosas de comida. Él entró, hizo la visita por todo el convento e inició su actividad. Y en la tarde al salir no se quiso quedar con la inquietud del canasto. Él pensó que quizá las monjitas depositaron comida dentro del canasto para que las personas que pasaban por ahí sacaran alimentos. Pero así y todo, le preguntó a la Madre Superiora qué era ese canasto y qué era ese San José. Entonces ella le señaló una camioneta que estaban descargando un mercado muy grande. Entonces la monjita le dijo que cuando a ella le hacía falta algo y se estaban quedando sin nada, pues lo ponían ahí en ese canasto y San José se los enviaba. Y que ellas habían amanecido ese día sin mercado y pusieron esa panela y esos plátanos, y en la tarde San José les había mandado su provisión y su mercado. Muy hermoso este testimonio, pero el suegro continuó contándole otro testimonio del canasto de San José a su yerno. Este suegro le contó que un amigo tenía problemas y que ese amigo era gerente de unos supermercados y se enteró que su esposa estaba embarazada. Y más o menos a los 4 meses de embarazo, él se había quedado sin trabajo y empezó a entrar en una angustia porque venía su hijo en camino y que no tenía cómo asumir esa responsabilidad. Este hombre le compartió esto a este suegro, que como vemos es un hombre de mucha fe. Entonces le dijo a él: yo conozco esta historia de San José. Si quiere, yo le presto mi San José y mi canasto, y vamos a recortar cositas de bebé y vamos a meterlas ahí. Empezaron a recortar de revistas la ropita, teteros, cuna, coches para el bebé, y los metieron todos en el canasto. Después de un tiempo, este amigo le habló al ya famoso suegro y le pidió el favor que lo acompañara a recoger un regalo que le tenían para el bebé en una carpintería, que le iban a regalar una cuna para su bebé. Cuando llegaron a la carpintería, se dieron cuenta que era una cuna totalmente nueva, que no era una cuna restaurada, que no era una cuna que había dejado otra persona, sino que era una cuna nueva, que este carpintero la había hecho para regalársela a alguien que realmente lo necesitara. Pero la mayor sorpresa fue que la cuna era casi semejante a la misma cuna que habían recortado en la revista y habían metido en el canasto de San José. Entonces el suegro le dijo al yerno que comprara un canasto y le preguntó que si tenía un San José. Y el yerno le dijo que no tenía un San José, pero resulta que sí tenía una Sagrada Familia. Y el suegro le dijo: claro, la Sagrada Familia está San José. Continuó diciéndole el suegro: entonces, cómprele un canasto a San José. Y la esposa le compró un canasto. Después de tener el canasto, el padre a ella le dijo que buscara en internet una casa y la imprimiera y la pusiera en el canasto.
y que en su momento San José les daría una casa. El tiempo pasó más o menos un año y al joven le resultó un negocio con un cliente para hacerle un trabajo y supo que ahora tendría la forma de empezar a pagar una casa. Esto le alegró muchísimo e inmediatamente sintió en su corazón que eso era la bendición que San José le estaba enviando a él, a su hogar y a su familia. El negocio se realizó y firmaron los papeles para iniciar dicho negocio. Fue y le contó a su esposa y le dijo que ya podían ser dueños de una casa, que por medio de ese negocio tendrían la posibilidad de hacer la cuota inicial y con el tiempo pagar lo que faltara de la casa. Y así lo hicieron. Vieron una casa y firmaron el contrato de compraventa. Pero la mayor sorpresa que tuvo el joven fue ver que la casa que habían metido al canasto de San José, aquella casa que la esposa había buscado en internet y había recortado, era una casa en un conjunto cerrado, con un lote de más o menos 870 metros y 5 metros cuadrados. Era una casa campestre y resulta que la casa que ellos pudieron negociar también era una casa campestre, muy parecida a la de la foto y con un lote de 875 metros cuadrados, dice el joven. Ahí fue donde primero San José me da el regalo de haber metido esa intención en el canasto, lo que anhelaba, lo que él quería para su hogar, y San José se lo había concedido. Pero más aún, le había dado la gracia de haber aumentado su fe, porque dice que lo primero que pensó cuando su suegro le contó lo de la cuna y que era igual, pues lo primero que pensó, bueno, tampoco, una cuna y ya, pero no igual. Pero ver que San José ayuda a conseguir una casa, que eran dos casas casi iguales, eso lo sorprendió muchísimo. Este es el testimonio de este joven y recomendamos que pongamos en práctica la devoción a San José. Compren la imagen de San José y el canasto que pondrán a sus pies y meten dentro del canasto todo lo que necesitan para ustedes y para sus hogares. Si de pronto tienen quebrantos de salud, pueden meter ahí un papelito pidiéndole a San José salud. Si de pronto tienen una situación económica difícil, pueden ponerle a San José ahí en ese canasto que les mejore esta situación económica. Todo lo que ustedes necesiten, que será una bendición de Dios por medio de San José. Porque San José puede interceder ante nuestras necesidades. Bueno, no olvidemos que cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús era Dios hecho hombre, pero cuando Jesús era bebé, siendo Dios, San José era quien le daba las provisiones. San José fue quien lo alimentó. San José fue quien lo crió, lo cuidó, lo protegió de la ira de Herodes, quien quería asesinar al Rey de Reyes, al mismo Dios. Entonces vean la importancia que tiene San José ante los ojos de Dios, quien por eso Dios le ha dado tanto poder que a ningún otro santo le ha concedido. Bueno, mis queridos hermanos, para finalizar este hermoso testimonio, quiero dejar claro que el canasto no es mágico, porque lo que es mágico sabemos que no es de Dios, y lo que necesitamos para ver las obras de Dios es tener fe, que lo que estoy pidiendo Dios me lo dará. Debemos confiar que nuestra oración por intercesión de San José y la Santísima Virgen María llega a nuestro Señor y que Dios nos va a proveer lo necesario según su voluntad, porque ¿quién más que Él sabe qué es lo que más nos conviene para la salvación de nuestra alma? Y recordemos que todo pasa para el bien de los que aman a Dios, ya que el Señor a veces usa situaciones difíciles para que nos acerquemos más a Él. Y no nos olvidemos lo que decía Santa Teresa de Ávila. A otros santos les dio el Señor la gracia para socorrer en una necesidad. Al glorioso San José tengo experiencia que socorre en todas.
Queridos hermanos, que Dios los bendiga.